Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con el segundo video de esta serie de cursos. Primero quiero hacer una aclaración antes de comenzar. Quiero mencionar que, por ejemplo, este va a ser el segundo video, pero este va a ser dedicado exclusivamente para Proteus. Entonces, en el título voy a poner 2.1. Ok, quiere decir que es el segundo video, pero del punto 1, que en este caso sería Proteus. El punto 2 sería para Eagle y el punto 3 sería para KiCad, para diferenciar un poquito entre estos programas, y si te interesa uno más que otro, pues puedas identificar cuál es cuál. Y bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a ver que aquí estamos en la portada de Proteus. Primero aquí te dice un poquito de cómo empezar, es un poquito de como manual de qué es lo que puedes empezar a hacer. Aquí pues te muestra los proyectos recientes y aquí puedes abrir un proyecto, iniciar un nuevo proyecto, un nuevo diagrama o abrir un simple pues ejemplo. Aquí sobre la licencia y todo eso. Y aquí pues las actualizaciones que tiene el programa como tal. Pero bueno, vamos a empezar de esta manera. Puedes empezar de dos maneras, la verdad. Puedes empezar con nuevo proyecto o te puedes ir directo a crear el esquemático. En este caso pues yo me iré directo, siempre voy directo la verdad. Y bueno, aquí pues vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí es para mandarte al homepage, que es este. Aquí pues es el donde vas a dibujar tu esquemático, y en esta parte es donde tú vas a realizar el circuito impreso, o sí, vas a hacer el circuito impreso, el diseño. Y bueno, lo demás pues es un poquito lo de cualquier otro programa: File, New Project, Open Project, Save Project As. Aquí también algunos programas recientes, etcétera. Y bueno, sistema, pues algunos ajustes del sistema y diferentes cosas. Si vamos a ajustes de sistema, vamos a ver, por ejemplo, bueno, la verdad es que yo esperaba que pudieras cambiar el idioma, pero pues no se puede. A menos a priori no se puede. Entonces es algo importante de mencionar. El software como tal está en inglés y todos los componentes que vayas a colocar están en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo si tú buscas resistencia, bueno, no está, simplemente no la vas a encontrar. Tienes que colocar la palabra resistor, o en este caso también hay unos atajos para no escribir pues una palabra tan larga. Bueno, vamos a comenzar. Le damos ahí a Schematic y bueno, captura del diagrama. Primero aquí vamos a ver que tenemos más opciones. Por ejemplo, tools, herramientas, diseño, gráficos, bueno, debug, librerías, plantillas, el sistema, etcétera. Realmente esto no lo he utilizado tanto, para ser sincero. Para hacer un esquemático teóricamente sencillo, no se necesita pues todas estas herramientas, al menos no al principio. Por ejemplo, aquí podemos mencionar el toggle, el grid. Por ejemplo, aquí pues, podemos ver que no tenemos esta serie de puntos. Todo esto lo podemos editar el aspecto de Proteus, puede ser a lo mejor en oscuro, puede ser, pues bueno, ya
cada quien tiene diferentes gustos y pues bueno, cada quien sabe cómo lo quiere. Por ejemplo, aquí puedes cambiar el tipo de espaciado, si lo quieres más grande, si lo quieres espaciado de los puntos más chicos, pues bueno, ahí vas tú editando y personalizando el software. Vamos a comenzar del lado izquierdo y esto solamente va a ser una previsualización. Al principio quería comenzar a trazar un diagrama, sin embargo creo que el video sería demasiado largo y creo que se confundiría aún más. Entonces en esta entrega, en este video solamente vamos a ver básicamente la interfaz que nos deja Proteus. Pero bueno, aquí básicamente es para seleccionar cualquier componente, cualquier vía, cualquier elemento que esté en nuestro diagrama, lo podemos seleccionar. Básicamente para eso sirve este botón. Para el Component Mode, lo que nos ayuda es a insertar componentes que tengamos en esta lista. ¿Cómo agregamos componentes? Bueno, aquí tenemos una P y una L. La P es para Pick Components, entonces le damos clic a Pick Devices, perdón, y aquí podemos poner todo lo que queramos. Por ejemplo, yo les dije al principio que teníamos pequeños atajos. Por ejemplo, aquí res, en lugar de poner resistor, bueno, ponemos solamente res y nos damos cuenta que nos está poniendo esta resistencia. Cuando agregamos un componente, vamos a tener un símbolo en el diagrama. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el diagrama, y un PCB preview, que quiere decir que esta resistencia va a tener esta longitud de path. ¿Para qué nos dan este preview? Bueno, para saber si este componente es el que nosotros tenemos. Si tenemos a lo mejor una resistencia mucho más grande y no entra en esa medida, bueno, tendríamos que buscar una resistencia más grande, etc. Por ejemplo, aquí podemos ver que no todos los componentes tienen pues ese paquete de PCB. Entonces no todos los podemos usar para diseñar una PCB, y pues eso es algo muy negativo, y eso es algo que bueno, Proteus hasta esta versión 8.6 pues aún no ha cambiado. Entonces vamos a agregar esta resistencia. Para agregarla le damos doble clic y podemos ver que ya tenemos aquí esta resistencia del lado izquierdo en nuestra lista que les mencioné al principio. Esta lista la podemos hacer tan larga como nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos agregar otro componente, pues bueno, un potenciómetro, da doble clic. Una resistencia de pull-up, bueno, igual doble clic. Si ya es todo lo que vamos a agregar, bueno, le damos enter y ya nos sale esa pantalla para agregar más componentes. Y bueno, para empezar a dibujar un componente, aquí en nuestra área de diagrama tenemos que estar en Component Mode y tenemos que seleccionar qué componente nosotros queremos. Antes de poner este componente, por ejemplo este potenciómetro, yo quiero que esté de forma horizontal. Entonces aquí puedo rotar a favor de las manecillas, en contra de las manecillas, o puedo rotarla a cierta cantidad de grados, etcétera. Esto es para hacer un X mirror o un Y mirror. Y quiere decir esto que si el componente está, por ejemplo, si tenemos la patilla número 1, 2 y 3, la queremos poner 3, 2, 1, bueno, damos un mirror en X. Básicamente para eso es. Por ejemplo, el potenciómetro pues no serviría de mucho, en resistencias no serviría de mucho porque pues la verdad es que da un poquito igual esa parte. Pero por ejemplo en algún transistor, para que se vea mejor el diagrama o lo que sea, bueno,
en esas ocasiones sí nos serviría pues este tipo de herramienta. Bueno, en este caso vamos a agregar un componente. Podemos ver que nos da una previsualización de dónde se va a colocar el componente y bueno, depende de qué área nosotros queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el componente aquí, si quiero poner otro mismo componente, bueno, aquí le doy otro clic y básicamente selecciona lo mismo. Si quiero poner otro, vamos a suponer esta resistencia, bueno, la quiero colocar horizontalmente, aquí está, colocamos todas las que necesitemos. Esto es algo muy bueno porque no necesitamos agregar uno y luego regresarnos, picar otra vez, agregar otro, y pues la verdad es que en ese sentido ahorra mucho tiempo. La verdad es que no lo he usado, voy a ser sincero, no lo he usado. Si alguien sabe para qué se usa, bueno, déjenlo en los comentarios. No recuerdo muy bien, a ver. Sí no recuerdo, sinceramente tampoco para qué es, pero bueno, ahorita hice algo que les quiero mostrar. Por ejemplo, si yo quiero conectar esta resistencia con esta resistencia, bueno, le doy clic a cada una de las partes. Por ejemplo, muchas veces pasa que nosotros queremos conectar, por ejemplo, aquí a, pues no sé, acá, a esta línea, o bueno, de aquí a esta línea. Para que sea un poco más fácil, te recomiendo que siempre dejes libre el pin al componente que quieres agregar. Por ejemplo aquí, bueno, seguimos y ahí queremos hacer la conexión. Ahora, ¿qué pasaría si yo busco hacer la conexión de manera inversa? Bueno, para empezar necesitaríamos entrar a esta parte, seleccionar la línea y pues, como podemos ver no nos deja hacer la conexión de manera inversa. Siempre tenemos que seleccionar el pin libre y conectarlo. Como nos podemos dar cuenta, aquí se agrega un nodo o una unión. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea y esta línea están interconectadas, es el mismo punto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero conectar acá, de aquí a acá? Bueno, lo que pasaría es que yo me voy directamente a la línea. Una de las cosas que no me gusta de Proteus es que él mismo intenta evadir los obstáculos, pero como nos podemos dar cuenta, hacer esto es básicamente contaminación visual. No podemos observar muy bien las líneas, se confunde mucho y eso es algo que no me gusta tanto de Proteus. Y bueno, conectamos y como nos podemos dar cuenta, en estas uniones nosotros no tenemos esto, no tenemos un nodo, quiere decir que aquí no está conectado. Y bueno, de una vez les voy a dar un pequeño spoiler. Este es el circuito que vamos a utilizar de ejemplo. Y bueno, este circuito, por ejemplo, podemos ver que aquí tiene nodos, pero aquí no hay ningún nodo. Esto quiere decir que allí no va conectado absolutamente nada. Y bueno, solamente es como si pusiéramos dos cables, uno encima del otro, pero ambos tienen aislamiento. Entonces regresamos a Proteus y bueno, estamos aquí. Esto pues para agregar un script, normalmente pues no lo necesitas. Para crear un bus, que también pues realmente no lo utilizo tanto. Bueno. Ok, vamos a continuar. Subcircuit, aquí tengo entendido yo que te permite agregar como unas conexiones como si fuera
un tipo de etiqueta básicamente, pero la verdad es que yo no lo he usado, no les voy a mentir, no lo he usado mucho. Normalmente uso esta parte, Terminal Mode. Por ejemplo, si yo quiero conectar a tierra, bueno, uso esto, arrastro el componente y de aquí lo conecto. Y así, entonces hago diferentes enlaces, puedo poner diferentes tierras. Por ejemplo, si yo conecto esto aquí, estos dos pines, estos dos están unidos porque van al mismo lugar. Estas tierras están conectadas, entonces no necesitamos conectar entre ellas, porque básicamente pues sería una pérdida de una línea, por así decirlo. Por ejemplo, aquí podemos agregar si es chasis, si es a lo mejor pues alguna tarjeta electrónica que necesite tener muy buena tierra. No sé, se me ocurre una tarjeta en el sector automotriz o algo así. Bueno, ahí sí podrías usar esto. Uno de power, la verdad es que yo no lo utilizo. Esta yo no la utilizo, en lo particular no me gusta. Solamente es para indicar que allí hay voltaje. O sea, solamente para eso sirve, y es por eso que no me gusta. Sobre todo en simulación. Entonces, pues no es como que la use demasiado, pero bueno, ahí está. Device Pins Mode. Bueno, esto es para darle diferentes modos para ponerle que cada pin qué tipo de modo es. Por ejemplo, aquí si es un inverter o algo así, bueno, poner aquí qué tipo de pin es. Realmente tampoco lo he usado, tampoco le encuentro mucha utilidad para algún diagrama simple. La verdad es que no. Aquí, bueno, lo que podemos ver es que lo que hace es que nos dibuja diferentes gráficas en base a lo que le vayamos a poner. Entonces, pues aquí, bueno, tiene muchísimos datos que tú puedes graficar. Aquí abajo, bueno, sinceramente tampoco lo he usado. Y aquí vamos a generar, esta es la fuente de voltaje que normalmente utilizo. O sea, la fuente de directa. También tenemos la senoidal. También tenemos pulsos. También tenemos exponenciales. Tenemos pues diferentes tipos, hasta audio. Diferentes tipos de pulsos de reloj, que por ejemplo los utilizarías mucho en electrónica digital. Bueno, toda la cantidad de pulsos que te imagines, aquí los puedes obtener. Para editar cuánto voltaje necesitas, bueno, para empezar, quiero mencionarte esto. Por ejemplo, si tú das clic aquí pensando que estás seleccionando el componente, bueno, realmente no lo estás seleccionando, estás queriendo conectarlo. Para que tú des clic y selecciones el componente, te tienes que acercar, ver que el componente esté en un recuadro rojo, como aquí, y ahora sí puedes dar doble clic. En algunas ocasiones, por ejemplo aquí yo tengo seleccionado esto, entonces necesito irme al Selection Mode y teóricamente ya podría editarlo. Si aún no puedes editarlo, bueno, te recomiendo dar clic izquierdo, editar propiedades, y por ejemplo aquí podemos cambiar qué tipo de entrada es, o bueno, de generadores, generador analógico o digital. Entonces por ejemplo aquí yo le puedo poner fuente 1, y aquí yo le puedo poner que no sé, que sea de 24 volts.
de corriente directa. Y bueno, aquí ya tengo mi fuente de alimentación. ¿Para qué la utilizaría? Bueno, principalmente para simulaciones. Entonces, más abajo nos vamos a Probe Mode. Por ejemplo, aquí te puede decir el voltaje, la corriente, bueno, el tape. Yo creo que eso ya es muy antiguo. Pero bueno, aquí te puede decir el voltaje y la corriente que tienes en un punto. Por ejemplo, si yo no quiero meter un multímetro, pero quiero saber cuánto voltaje está pasando por aquí, bueno, le doy clic. Al momento de que comience la simulación, me va a decir cuánto voltaje hay allí. Y eso es algo demasiado bueno. Ok, vamos a continuar. Aquí, bueno, aquí hay instrumentos básicos, osciloscopio, analizador lógico, la verdad es que no sé qué es eso, un timer, un counter, no. Una terminal virtual y bueno, un generador de señales, la verdad se ve un poquito obsoleto. Y bueno, de otras cosas, un voltímetro digital, un amperímetro digital, voltímetro analógico, amperímetro analógico y wattímetro. Y bueno, aquí es para dibujar líneas, para dibujar pines, para dibujar puertos, actuadores, o sea, simplemente para dibujar líneas. Por ejemplo, pulse wire o wire. Pero bueno, la verdad es que tendrías que irte a esta selección para realizar una conexión y la verdad es que es innecesaria. Solamente con irte al pin se pone el punto rojo y sabes que ahí ya puedes hacer una conexión de inmediato. Pero bueno, ahí está. Esto más que nada es para hacer dibujos, para hacer más dibujos, etcétera, para agregar texto, cosas así. Entonces básicamente sería todo por esta parte de herramientas. La verdad es de lo mejor que tiene Proteus, en la parte de simulación sobre todo. Y bueno, aquí simplemente es para iniciar la simulación, para avanzar la simulación por cuadros, aquí para pausarla y para detenerla obviamente. Por ejemplo, cuando algo no está bien conectado o tienes algún error, bueno, le das a Run Simulation y te sale qué errores tú tienes. Entonces, bueno, la verdad es que si desde ahí no te jala la simulación, ni siquiera hagas la placa electrónica. No te molestes porque en algo te estás equivocando. Y bueno amigos, básicamente eso sería todo. Como les mencionaba, vamos a hacer este diagrama y nuevamente la clasificación va a ser punto 1 para Proteus, punto 2 para Eagle y punto 3 para KiCad. Entonces para que no haya confusiones por ahí. Y bueno, eso es todo amigos, hasta la próxima.